¿Cómo estás, Ramón? Muy buenas tardes. Hola Cristian, qué gusto de saludarlos, amigos allá en Chile, muy buenas tardes. Cae la noche ya aquí en Roma, hemos pasado las 22 horas 10 de la noche, se siente un poco más fresca esta tarde de primavera en la capital italiana y los habitantes de esta ciudad, pero también los peregrinos que seguramente irán llegando también en masa de distintos puntos del mundo, comienzan a preparar el ánimo para lo que será la despedida final del Papa Francisco, que va a comenzar en rigor en el día de mañana, cuando se realice este traslado de su cuerpo desde la casa que lo albergó hasta la Basílica de San Pedro, en donde serán expuestos sus restos para que los peregrinos puedan presentarle sus respetos. Pero yo me encuentro haciendo este despacho desde otro lugar, no es desde la Basílica de San Pedro ni desde la Casa Santa Marta, que está al interior del Vaticano, en donde vivía el Papa y en donde todavía están sus restos a la espera de ser trasladados, sino aquí, que es la Basílica de Santa María de la Mayor, que queda en el centro de Roma, que es muy importante en toda esta historia porque aquí va a terminar todo. Aquí va a ser enterrado el Papa Francisco por propia voluntad expresa de él. Él ha señalado que no quería ser sepultado como los otros papas anteriormente, como hace la tradición de hace más de un siglo, en las catacumbas de la Basílica de San Pedro, sino en este lugar. En este lugar en donde recién hubo un servicio religioso, preparando el ánimo también de los habitantes de esta ciudad para lo que va a ser la última morada del Papa Francisco, cuando el día sábado, después de su funeral en la Basílica de San Pedro, sea trasladado y enterrado en este lugar. ¿Y por qué en este lugar? Porque el Papa Francisco ha señalado que él es un mariano devoto. Y esta iglesia tiene mucha tradición, podríamos estar hablando muchísimo de ella, pero aquí hay una imagen que es muy simbólica para el mundo cristiano, porque hay una imagen de Santa María de las Nieves que es un ícono de el cristianismo de la era bizantina, de, digamos, los primeros cristianos. Y esa imagen se guarda en este lugar, se venera en este lugar. Es expuesta, por ejemplo, estuvo expuesta recién cuando terminó esta ceremonia aquí para los feligreses, y es devoción, o era devoción, del Papa Francisco. Por eso su ligazón, por eso su deseo de que sea enterrado en este lugar. Vamos a lo que va a ocurrir mañana, porque hay que entender también mucho simbolismo que hay en lo propiamente expresado por el Papa Francisco. Él hizo un cambio a las normas, a los reglamentos, podríamos decir, a la normativa que existía respecto de cómo se realizaban los funerales a los sumos pontífices. De partida habían varias modificaciones, se utilizaban 3 ataúdes, se colocaba el cuerpo del sumo pontífice de una manera asimétrica, por decirlo de una manera más alta, y a él no le gustaba eso. Sentía que estaba como en una posición, la sola posición hacía ver de otra manera al pueblo católico, y por eso hizo ciertas modificaciones que van a ser presentes, que se van a ver en el día de mañana cuando su cuerpo sea trasladado, las modificaciones del ataúd, las modificaciones de la posición y también del rito propiamente tal. Eso fue la voluntad de Francisco, y nosotros estuvimos conversando algo de lo que ello significa y de esas modificaciones por su voluntad con el padre Felipe Herrera. Felipe Herrera es un sacerdote chileno que trabaja aquí en Roma en un medio muy importante como es el medio oficial de la Santa Sede, que es Vatican News. Él es chileno, él es periodista. De hecho, le contamos a nuestros amigos televidentes que él fue periodista de aquí, de Canal 13. Sí, estuvo trabajando con nosotros en el departamento de prensa antes de que comenzara su vida sacerdotal. Luego, ahora ha evolucionado al punto de llegar a ser editor, uno de los editores generales de este medio oficial de la Santa Sede. Conversamos con él y esto fue algunas de las cosas que nos dijo. Mañana se traslada el cuerpo del Papa Francisco desde el velorio privado, digamos, que estaba haciéndose en la capilla de la Casa de Santa Marta, al velorio general. Mañana se traslada con un rito muy lindo, con una procesión en que se van cantando las letanías de los santos, hasta la Basílica de San Pedro, pasando por la plaza, el ataúd del Papa, que viene descubierto y se le instala delante de la tumba de Pedro, de quien él es su sucesor. Que él dijo esta frase: yo quiero ser enterrado
presentado como un discípulo de Cristo y no como un poderoso de la tierra. Y por lo tanto, por ejemplo, antes los papas se les ponía en un catafalco alto, en una plataforma bastante prominente en que se vieran con su cuerpo expuesto y que la gente pasara y les rindiera honores. Hoy en día eso va a ser un poco más bajo y el Papa Francisco está en un ataúd, totalmente descubierto el ataúd, pero está dentro de este simple ataúd de madera. Un simple ataúd de madera. Ese fue el deseo final del Papa Francisco. Y su deseo también fue estar cerca de los feligreses todo el tiempo que fuese posible. Y eso quedó expresado también en la misa de Pascua de Resurrección. Recordemos que él estuvo muy enfermo, se temió por su vida antes de Semana Santa, se recuperó. Pero ese día de Pascua de Resurrección sorprendió a muchos, no solamente por haber estado allí y haber realizado de alguna manera, en la medida de sus capacidades, la bendición Urbi et Orbi, sino que después le pidió a sus cercanos subirse al papamóvil y hacer un recorrido por la Plaza San Pedro para estar más cerca de los feligreses. Ese gesto, pese a la condición física que se encontraba, llamó mucho la atención y así fue recordada también por el padre Felipe Herrera. Imagen que más me golpea el corazón, que más me emociona y que va en la línea de decir que hasta el último él se entregó, es que el Papa Francisco el domingo da la bendición Urbi et Orbi y se le ve bastante probado, está muy disminuido y sin embargo quiere aparecerse, no la lee, pero da la bendición con su voz y cuando decíamos todos, bueno, ahora se entrará a su casa a descansar, se sube al papamóvil. Se le veía que apenas podía levantar el brazo derecho y aún así lo hacía, detuvo el papamóvil en distintos momentos para bendecir guaguitas. El Papa quiso hacer eso. Y es por esa razón que el Papa seguramente quedará en el mente y en el corazón del mundo católico por esa figura sencilla que intentaba proyectar, que era nada más que la prolongación de lo que fue toda su vida apostólica y su vida como sacerdote. Por eso cuando se pregunta cómo será recordado el Papa Francisco, esto fue también lo que nos contesta el editor general de Vatican News, el chileno, el padre Felipe Herrera. Diría que es el Papa de la Misericordia, el Papa que nos recordó que el mensaje de Jesucristo y la salvación, como dijo tantas veces, es para todos, todos, todos. El Papa se indignaba, no me vengan a excluir a nadie del amor de Dios. O sea, eso fue lo principal. Todos estamos llamados a ser amados por Dios, déjense amar por Dios. Lo que pidió fue las periferias, pongamos los ojos en los que son invisibles y por eso habló sobre la situación de los migrantes, de los pobres, de los excluidos, de las personas que sufren a raíz de la crisis ecológica. Llamó a una ecología integral donde el ser humano sea integrado en este cuidado. Quería la paz y nos llama a ser hermanos todos, reconocernos hermanos para que en el mundo reine la paz. Bueno, recordaba el padre Felipe Herrera en la conversación que sosteníamos, si ustedes escucharon bien, lo que a él le impactó de ese esfuerzo, ese sobreesfuerzo que hizo el Papa Francisco el día de la Pascua de Resurrección. Fue testigo él, pero fueron testigos varios chilenos que ese día estuvieron allí en la plaza de San Pedro, siguiendo la Pascua de Resurrección. Muchos se sorprendieron, porque tal vez algunos andaban de vacaciones, en otros menesteres aquí, y no tenían la certeza de que el Papa pudiese estar, porque venían de Chile viajando con la sensación de que el Papa estaba muy enfermo, pero fue dado de alta y él estuvo presente en esa misa de Pascua de Resurrección. Y conversamos con una chilena que precisamente tuvo la oportunidad de verlo, de estar cerca de él, de incluso de grabar un video que ustedes seguramente van a ver allí en pantalla o ya lo están viendo, lo verán más adelante, de el instante en que el Papa pasa en el papamóvil de allí. Y recordábamos entonces las palabras del padre Herrera anteriormente, que él pidió expresamente hacer eso. Se le ve cansado, se le ve agobiado, se le ve incluso, tal vez uno puede interpretar, incluso adolorido, pero hace ese gesto de estar junto a los feligreses y esta mujer chilena logra captarlo. Al día siguiente, continuando con su recorrido, se entera en el Coliseo Romano, donde andaba con su familia en estas vacaciones, de que el Papa había fallecido. Y entonces reflexiona: mire lo que me ocurrió, mire la oportunidad que tuve de verlo, de ser una de las últimas personas que lo vio en un acto público vivo. Conversamos con ella y estos fueron sus sentimientos. Y cuando lo vemos en el papamóvil ya fue otra cosa. Fue una felicidad, pero tremenda. ¿Y dónde se enteró de la muerte del Papa? Estábamos en el Coliseo Romano. Y ahí un ex jefe le dice a mi hijo: oye, ¿vas a tener algo icónico?
de ver al Papa vivo y al día siguiente fallece. Y ahí me dice, mamá, mira, y yo no lo voy a creer, la verdad que no lo voy a creer. Pero usted cuando lo vio ahí cerquita, porque vimos el video, cerquita, estuvo al lado, Casi al lado, sí, casi al lado. ¿Cómo lo vio? ¿Lo veía complicado? Lo vi mal, sí, lo vi muy complicado de salud, muy complicado. Así es entonces, Cristian, cómo se prepara el mundo católico para la despedida del Papa Francisco, el primer Papa americano de la historia de la Iglesia Católica. Insistimos para resumir y resaltar mañana su traslado de su cuerpo desde la Casa Santa Marta, donde vivía, hacia la Basílica de San Pedro en procesión. 9 de la mañana, hora de Italia, 3 de la madrugada, hora de Chile. Luego, el funeral que va a ser el día sábado. Y finalmente, a este lugar va a ser trasladado sus restos. Me quedo con esa imagen y me despido desde Roma. Para ti, Cristian, a nuestros amigos, este será la última morada del Papa Francisco. Una morada que quería mucho, una morada que cada vez que llegaba al Vaticano y cada vez que después de sus viajes tenía un momento de reflexión, le gustaba hacerlo ahí. Como decía Ramón, muchísimas gracias, Ramón, por toda la información, por el trabajo. Era el Papa muy mariano, muy devoto de la Virgen, y eso en particular, esa basílica era su preferida, y por eso también los deseos son de descansar ahí en paz. Lo anecdótico y lo que sí han destacado medios argentinos es que es una basílica que está muy cercana a la Embajada de Argentina, y ellos lo relacionaban a la gente argentina, a la gente común, o cierta coincidencia también le daban al hecho de que esta basílica, al estar cerca de la Embajada Argentina, podía ser entonces el puente con su país natal, país que no volvió más desde que fue nombrado sumo pontífice y desde que salió con una maleta, y cuenta así la historia, a la reunión de los cardenales, al cónclave después de la abdicación de Joseph Ratzinger, y finalmente se queda en Roma ya para ejercer su pontificado hasta sus últimos días. Parte de lo que se está viviendo a esta hora en Roma y que Ramón Ulloa la ha entregado en detalle y lo va a seguir haciendo durante los próximos días, porque tal como se describía, vienen una serie también de ritos muy importantes, modificados por cierto por el Papa Francisco, pero de todas maneras relevantes para su despedida. El primer Papa latinoamericano